Bien, ya estamos en vivo, iniciando nuestro programa Visión Gerontológica. Como siempre, analizando diversos aspectos relacionados con la gerontología, con el envejecimiento, las personas mayores, la vejez, en fin, hubo muchos temas que están vinculados a, a lo que está trabajando la Central Gerontológica Internacional. Ya saben que la Central Gerontológica Internacional es una institución sin fines de lucro en la cual participan eh, a través de la red internacional número 1 más de 150 profesionales de 20 países. Y además tenemos miembros asociados, ¿no? Que también están trabajando con nuestras unidades especializadas, como la unidad social y de derechos, la unidad de salud y actividad física, la unidad de psicología y nuestra unidad especial Vanguardia Gerontológica, que es la unidad de revisión conceptual. Y recientemente hemos cumplido ya 12 años trabajando en la promoción gerontológica, trabajando realmente con mucha fuerza. Tenemos hasta 15 actividades mensuales. Y bueno, tenemos un grupo de profesionales que realmente muy valiosos que nos apoyan y por eso podemos seguir adelante trabajando arduamente. Entonces, pues bien, hoy día vamos a recapitular, tocar el tema que justamente que hemos realizado eh, a través de la conferencia anual que hace unos días, nomás el día viernes, hemos realizado. Además, lógicamente, tenemos una información muy valiosa que darles a todos ustedes y recordarles algunos temas de mucha importancia. A ver, vamos a ver aquí. Invitamos, Te invitamos a ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma precisamente para el intercambio, compartiendo experiencias, conocimientos y poder así participar en diversas actividades académicas y promotoras, participando en nuestras unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual Vanguardia Gerontológica, para que te integres a la Central Gerontológica Internacional. Es como asociado, se debe abonar una pequeña cuota de $5 para todos los países en general y 20 soles para los ciudadanos peruanos. Y también recordar que vamos a terminar el año con otros 2 eventos que también son muy importantes, entre ellos la sustentación de conclusiones de la unidad Vanguardia Gerontológica, que va a ser el sábado 13 de diciembre, ¿no? Desde las 11 de la mañana vamos a exponer temas justamente para exponer nuestras conclusiones mediante el trabajo realizado por la unidad. A ver, entonces vamos a empezar pues a revisar el tema que tiene que ver con hacia una cultura gerontológica y hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Así es, vamos a hablar de la visión gerontológica. ¿Qué es la visión gerontológica? La visión gerontológica es la visión holística del envejecimiento humano, ¿no? En todos sus aspectos, sin considerar uno o más importante que el otro, sino considerarlo de una manera así.
¿no? Total. Entonces, la gerontología ciertamente es una ciencia, pero también se puede hablar de que es un tema transdisciplinar, ¿no? Que recorre varias profesiones y por eso también se podría denominar las ciencias del envejecimiento. Pero de hecho, para poder comprendernos bien en el tema gerontológico, necesitamos una visión que no sea sesgada, una visión holística que integre todos los aspectos y que explique también cómo se relaciona. Una visión holística no impide analizar por separado también los diferentes aspectos. Necesitamos conocer cómo se implican, cómo se relacionan y de ningún modo minimizar ningún aspecto ni sobredimensionar otro. A ver, vamos a ver qué ocurre. Qué bueno. Entonces, hay que, sin embargo, debemos considerar también el enfoque de la raíz biológica como una parte inicial del desarrollo de la vida y al mismo tiempo considerar que no podemos determinar exactamente el origen del envejecimiento en cada persona, pero sí debemos, obviamente, que es un tema programado ya en nuestro organismo, ¿no? La programación del envejecimiento, incluso de la muerte, porque todos, pues, no somos eternos, ¿no? Entonces hay que comprender esto. Aquí también tenemos que entender los problemas que tenemos para comunicarnos, para conceptualizar, y esto es muy importante, tenemos que considerarlo muy importante. Confundimos a veces interpretaciones de la realidad con la realidad misma. No es posible, por ejemplo, que la ideología sea más valiosa que la evidencia científica. Igualmente que las conveniencias no se deben imponer a la lógica o la evidencia. Hay gente que me dice, Luis, mejor eso no hay que decirlo, no conviene decirlo, una cuestión de... Pero yo voy a decir una cosa, las cosas que eh, son reales, que deberíamos decir, las cosas que son reales, que son verdaderas, necesitamos también visibilizarlo. No vamos a crear pues un mundo idílico, no, tenemos que decir todo. La falacia está a la orden del día, gracias a narrativas bien intencionadas también, ojo, bueno, bien intencionadas, ¿no? Pero ya no se trata del criterio de verdad, sino lo que podría ser más conveniente. Y esto crea deshonestidad intelectual que propende a, a idealización. Eso es lo que está ocurriendo hoy también con los nuevos estereotipos. Las buenas intenciones no garantizan criterios de verdad y valor científico. ¿Mm? Nuestra conceptualización comienza a ser agua, ¿sí? Y el conservadurismo intelectual se disfraza y todavía muchos profesionales se resisten a los cambios, apoyándose en tradiciones e innecesarias resignificaciones de términos. El costumbrismo se quiere oponer a la necesidad imperiosa del cambio. La necesidad de reforzar el valor científico de la gerontología nos lleva a actualizar nuestra visión. La inevitable necesidad de la reconceptualización, revisar un nuevo escenario en constante cambio, en gran parte también impulsado por la facilidad que tenemos hoy para comunicarnos. El envejecimiento como proceso de la vida no nos lleva hasta hoy a un consenso y tal vez su cualidad invencible es su alta complejidad, la cual debemos asumir
No hay una definición definitiva y absolutamente consensuada, y hay muchas interferencias ideológicas en su comprensión. Y debo destacar que lo más terrible, la más terrible falacia está en su simplificación. Simplificar lo que es algo absolutamente complejo es desnaturalizar. Simplificar lo que es absolutamente complejo. Eso es. Todavía muchas supuestas pruebas del inicio del envejecimiento son verdades de acomodo. Es decir, es ridículo decir, mañana cumples años y por tanto mañana vas a estar más viejo, ¿no? Se dan hoy una serie de narrativas optimistas que son razonablemente aceptables y que por su difusión acaban influyendo bastante y para bien. Sin embargo, algunos contenidos pueden llegar al extremo de la idealización y fabrican frases repetitivas a modo de carteles publicitarios. La influencia de dichas narrativas es grande y se comienzan a repetir constantemente en todo el ámbito gerontológico, pese a las inexactitudes en cuanto a la información que contiene. Y de hecho, generan ambigüedad. La idea de promover para comprensión de todos nos lleva a veces a la imprecisión también. ¿Mm? Entendamos entonces que envejecer no es vivir, ni vivir es envejecer. No significan lo mismo, eso es lo que queremos decir. No significan lo mismo. No es vivir, no es sinónimo de envejecer, ¿ok? Entonces, el envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. Ojo, es un elemento, un aspecto de la vida. Ahí nomás quedamos. Entonces recordemos que el envejecimiento se da en la dimensión del tiempo, pero no por el tiempo en sí. Son las ocurrencias en la dimensión del tiempo lo que envejece. Ni tampoco es tan lineal ni continuo como se cree. Hay momentos de rejuvenecimiento, aunque el proceso nunca se detenga del todo. Es falaz afirmar que toda transformación biopsicosocial es envejecimiento. Sí, la vez pasada estábamos revisando definiciones. Había una definición que decía, el envejecimiento es todas las transformaciones biopsicosociales a lo largo de la vida. ¿Esto le parece correcto? A mí me parece una idealización. Por supuesto que no. Y además hay otra cosa más aquí. Todas las transformaciones son tema de envejecimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, una persona puede ir a desarrollar ciertos hábitos, practicar algún deporte, entrar al gimnasio, ganar masa muscular, y eso tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Es simplemente lo que tú estás haciendo, es tu estilo de vida, los hábitos que vas desarrollando, de eso estamos hablando. Entonces, pero no, decir, o sea, decir que las cosas que tú decides también son envejecimiento, ¿no? Lo que leíste, estás leyendo, te estás envejeciendo. O sea, la verdad es que esto hay una falta de lógica en varios conceptos relacionados al envejecimiento. Muchas transformaciones son inducidas por nuestra manera de vivir, no por el envejecimiento. La vejez es una más de las etapas de la vida, la cual puede ser aprovechable en el mejor sentido, claro. La vejez tiene sus características que son propias. Hay cambios físicos, implica también una cierta pérdida de capacidad intrínseca o funcional. Hay que decir la verdad.
Porque es muy fácil de decir, la vejez no es enfermedad, la vejez no es esto otro, la vejez no es otro, pero tenemos que definir la vejez, así como se puede definir todas las etapas del desarrollo humano, ¿no? Entonces, las publicaciones actuales se muestran hábiles en decir lo que no es la vejez, pero evitan definirla. ¿Por qué? Y en todo caso, aún incurren en la falacia de los 60 años. A la vejez se llega en momentos diferentes en cada persona. El constructo social establecido está falto de lógica, ya que nadie envejece al mismo ritmo y está claramente establecida la heterogeneidad del envejecimiento. Entonces nos vamos a tener que preguntar, alguien dirá, la pregunta más elemental, ¿qué es una persona mayor? Luego de cuestionar el constructo vejez y definirla, nos vamos a enfrentar a lo que es una persona mayor y tal vez solo podemos decir que son personas que tienen 60 años o más y que en otros países son personas de 65 o más. Entonces, ya que nos encontramos con el grupo de edad más diverso que existe, ¿no? Entonces pueden ser absolutamente funcionales, incluso de proclamar que se sienten jóvenes, como también hay personas con discapacidad y con un alto nivel de dependencia. Por tanto, generalizar a las personas mayores es la esencia misma del edadismo y también demuestra la falta de comprensión de lo que es el envejecimiento. Recordemos, además, que la edad no nos define. Nadie se convierte en una buena o mala persona por tener determinada edad, ¿correcto? Entonces, ciertamente, declarar personas vulnerables a toda persona mayor de 60 años es realmente edadismo declarado y de nivel oficial. Partamos del concepto de vulnerabilidad. Y en realidad todo ser viviente ¿acaso nosotros somos invulnerables? ¿Ah? ¿Somos Superman? ¿Qué cosas somos nosotros? Entonces, pero declarar un grupo de edad como tal es discriminatorio. Y aquí viene el problema de la generalización indebida. Los estereotipos de persona mayor se alimentan desde el Estado y la sociedad y se expresan por escrito y en imagen. A pesar de ello, hay buenas intenciones proteccionistas y otras que critican llevando a extremos la cuestión, cayendo en la idealización de un superadulto mayor. Así estamos. El asunto de la longevidad actual. Ciertamente la expectativa de vida ha crecido y las personas mayores han cobrado un protagonismo impensable que los hace más contemporáneos, más activos. Se ha desarrollado en los últimos años un nuevo escenario gerontológico, gente mayor que se siente más fuertes y jóvenes. A este fenómeno le llaman también nueva longevidad. Y aquí es importante expresar adecuadamente lo que quiere decir esa nueva longevidad. Ojo, hay que expresar correctamente, ya que hay publicaciones que producen ambigüedad. Por ejemplo, he visto publicaciones que dicen, no es vivir más, sino vivir bien. Estamos aquí hablando de una longevidad que se niega a sí misma. Por supuesto que no. Cumplir 50 años no es la mitad de la vida tampoco. Ojo, la expectativa de vida todavía no supera los 80 años. Ahora, enfoque preventivo real. ¿Existe una política pública sobre el envejecimiento en un país? ¿Cuál es la respuesta?
¿Sí o no? Es no. No existen políticas públicas, existen políticas públicas sobre personas mayores. Es decir, nos preocupamos por el tema de la vejez y el envejecimiento a partir de los 60, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con eso de que envejecen desde que nacen esas tonterías? ¿Ah? Si estamos hablando bien claro, una política preventiva tiene que aspectarse sobre el envejecimiento de toda la población. ¿Existe un enfoque preventivo sobre el tema del envejecimiento? La respuesta es no. No se puede hablar de un enfoque verdaderamente preventivo si solo quieres enfocarte en personas mayores de 60 años. Un auténtico enfoque preventivo debe tratar en la educación en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta las universidades, los institutos y incluso las empresas. La atención primaria de primera calidad, la investigación científica, ¿por qué no? ¿Por qué nos estamos eh, enfocando en solamente una cuestión? ¿El tema social? ¿El tema psicológico? No. Tenemos que tener una visión holística del envejecimiento, comprender todo el proceso. Y por eso es que realmente no tenemos un enfoque preventivo real a nivel de la sociedad actual. Derecho al conocimiento. Ahora, es importante desarrollar una cultura gerontológica difundida y debemos reconocer el derecho al conocimiento de todo ciudadano, lo que no significa que una persona culta o enterada vaya a invadir espacios profesionales laborales. De eso no estamos hablando. De hecho, hoy se ha cuestionado intrusión y actores o interventores gerontológicos diversos, ¿no? Pero eso no debe ser motivo para negar acceso al conocimiento. Necesitamos ciudadanos cultos que colaboren en la difusión de contenidos de valor y sobre todo que tengan las actitudes adecuadas. Ahora, comprender al contrario. No tengamos temor, miedo a ser considerados polémicos. Oye, pero a veces yo veo en varios profesionales ese temor de atreverse a pensar o analizar un poco más allá, ¿no? Y entonces tienen miedo de ser motejados como polémicos. Sí, eso es algo polémico, como que algo como que si estuvieran insultando. No, pues, la gerontología no es una ciencia exacta. Los conceptos cambian, la investigación avanza. ¿Ah? Hay que entender esto. Es importante sustentar adecuadamente, por supuesto, nuestras tesis, comprendiendo a las posiciones contrarias. La mejor forma de analizar críticamente es conocer a fondo los fundamentos de lo que se nos opone. Un ejemplo, debes comprender tanto el anti-envejecimiento como el pro-envejecimiento. Tienen sus fundamentos y ello fortalece tu postura y no, para no actuar solo con prejuicios, sino más bien es separar la paja del trigo, porque en los diversos ámbitos hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, hay biólogos que no son gerontólogos que pueden decir cosas que pueden ser cuestionables, pero hay que comprender lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, sin prejuicios, sin posiciones demasiado radicales, no. Hay que pensar bien. El punto crucial del lenguaje y la comunicación. Ciertamente es un aspecto muy descuidado, sin duda,
cuando hoy necesitamos más precisión y universalidad. Respetar las asambleas internacionales. ¿Para qué hemos creado el término persona mayor si no lo vamos a utilizar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo entonces? Tampoco necesitamos tantos anglicismos. Podemos hablar de economía de las personas mayores, la economía mayor, como quieras. ¿Por qué tenemos que decir silver economy y no sé tantas cosas? No veo la razón. Y tampoco generar ambigüedad por forzar las cosas, ¿no? Por falacias lingüísticas. Ya como yo me acuerdo, mi amigo el doctor Charles de Silva fue uno de los que primero advirtió que el término vejeces era una falacia lingüística. Y obviamente yo también decidí verificar, ¿no? Entonces también busqué, hice prácticamente un estudio etimológico, revisé todo, vi muchísimas oraciones con esa palabra y realmente no es un término coloquial e incluso con connotaciones edadistas, pero lo estamos usando porque dicen que ¿cómo? Manifestar la heterogeneidad, la diversidad, pero la heterogeneidad y la diversidad no la vas a manifestar con un término impropio, sino simplemente estructurando bien lo que vas a comunicar. Si tú comunicas y explicas bien, no necesitas una palabra mágica que te ayude. ¿Ok? Entonces, preocupa que este coloquialismo en la academia, los excesos de lo que llaman el lenguaje inclusivo, realmente es algo terrible. La comunicación de contenido gerontológico correcta debe ser correcta, precisa en los distintos lenguajes, incluidos los usos de imagen. ¿Ah? Hay que utilizar las denominaciones correctas. ¿Mm? Es necesario. La estructura del edadismo y sus disfraces. El edadismo ustedes ya lo conocen ampliamente, de qué trata, en el que implica el sentir, el pensar y el actuar. Ahora hay un edadismo manifiesto, salvaje, brutal, que es, ¿no? Desvergonzado, por decirlo así. Y también hay un edadismo cariñoso, condescendiente, ¿no? Entonces, hay varias manifestaciones muy diversas de estas actitudes edadistas que se dan. Entonces, pero el gran soporte del edadismo se encuentra en esta cuestión de la generalización indebida. La generalización indebida es el gran soporte del edadismo. Entonces, incluso hay preguntas que afirman, ¿no? Recordemos cuando nos dicen, doctor, ¿por qué las personas mayores se caen? Esa no es la manera de preguntar. Cuando yo pregunto de esa forma, lo que estoy haciendo es también una afirmación. Y esa afirmación no puede ser eh, totalizadora de la persona mayor, porque no todas las personas mayores se tienden a caer. No es una característica propia de todas las personas mayores. Entonces, las preguntas también tienen que ser bien formuladas. Entonces, edadismo y comunicación de contenido. De hecho, muchas actitudes edadistas aparecen de una manera oculta, ¿no? Un poco disfrazada, hacia la precisión y la universalidad del lenguaje. Sí, debemos trabajar una comunicación de contenidos gerontológicos bien expresados, sin ambigüedad, buscando precisión con un lenguaje correcto, sin coloquialismo. Cuando estamos en el ámbito profesional, no deberíamos estar abusando de esos términos coloquiales. Nos impresiona que la academia esté aceptando estos términos
que generan ambigüedad. Algunos argumentan que no tiene nada de malo o que son bonitos, que en mi país es muy bonito. Hay términos con connotancia distinta de país a país, por lo cual debemos ir hacia la universalidad, necesariamente. No abusemos del lenguaje inclusivo, porque este complica la fluidez de la comunicación con aberraciones gramaticales, los y cosas así. Y estamos usando anglicismos innecesarios. Ahora bien, vamos a la siguiente. Entonces podemos decir, ¿la gerontología está en crisis? Bueno, lo hacemos como una pregunta, ¿no? Lo hacemos como una pregunta, pero los cambios se aceleran, claro. Los cambios en la realidad social y los avances científicos definitivamente se dan más rápido y más aún cuando estamos mucho más comunicados. Aunque siempre habrá posturas ideológicas y reacciones conservadoras. La facilidad para comunicarnos los hechos y teorías nos pone ante una gran responsabilidad, la gran responsabilidad de poder comunicar adecuadamente los contenidos gerontológicos. La tecnología y la facilidad para investigar y de conocer también nos plantea nuevos retos. Surgen posturas ideológicas, reacciones conservadoras que quieren mantener el status quo y decir que dejen las cosas así nomás, así están bien. Nuevos escenarios y protagonistas también salen a la luz. Y en estos nuevos escenarios, protagonistas a veces le dan algunos nombres llamativos, ¿no? Nuevas construcciones sociales, ¿no? Comenzamos a realizar cambios y temas que a veces también se entrechocan, ¿no? Es decir, temas que se convierten en objeto de controversia. Y esto es interesante. Es un escenario interesante. Es un escenario para analizar, para comprender y poder desarrollar un poco más la gerontología. La gerontología diversificada. Sí, las personas mayores como un renovado grupo social, ¿no? Y la heterogeneidad de este grupo cada vez mayor nos obliga a renovar el concepto. Crece la longevidad y la vejez como concepto está cuestionada. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? No pueden hablar de la vejez como algo que todas las personas la transitan a partir de una determinada edad. Eso ya no es, ¿no? La gerontología se diversifica, por un lado, albergando coloquialismo en su lenguaje, que a mí no me parece para nada bueno, que, que no apoya, en todo ese caso, a la seriedad de una ciencia. Hay enfrentamientos en la manera de ver y estudiar el envejecimiento. En muchos casos, ciertos enfrentamientos adoptan posturas muy radicales y eso complota contra el desarrollo armónico del aporte científico y la necesidad de comprender un fenómeno que es altamente complejo. ¿Entendido? Entonces, hay que sincerar los objetivos, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser lo más científico, lo más eh, crear o desarrollar eh, teorías o que estén mucho más relacionados a la ciencia, ¿no? Entonces acá vamos a ver,
Hablamos también de lo que ocurre con la idealización del envejecimiento y las personas mayores, ¿no? Ahora, esta idealización ha aumentado en cierta forma porque por la necesidad de crear nuevas narrativas, ¿no? Y a veces nos vamos al extremo. Entonces falta una gerontología renovadora y seria en las políticas públicas también. Ya sabemos que lo de la política pública, prácticamente no existe una política pública sobre el envejecimiento, ¿no? Hay que sincerar objetivos, la necesidad de trabajar de una manera holística según los principios de la gerontología, evitando una hiperespecialización, ¿sí? Porque la hiperespecialización prácticamente no nos favorece. Es decir, tenemos que ver el tema gerontológico en toda su amplitud, sin valorar más un aspecto que el otro. Todo es importante. Conservadurismo y actitudes temerosas. Sí, efectivamente, el profesional gerontológico tiene que renovar su visión. Y el mundo está cambiando. Las personas mayores son otras. Es decir, tenemos que cambiar nuestra visión. A veces hay investigaciones sesgadas también, actitudes temerosas, ¿no? O queremos evitar la polémica y por eso callamos también, ¿no? Tenemos el temor de ser criticados, porque ahora que existen las redes sociales, nosotros nos sentimos vulnerables ahí ante las probables críticas que puedan manifestarnos. Eh, yo particularmente sí veo que hay personas que evitan manifestar abiertamente sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque el temor de ser criticado, ¿no? De ser considerado controversial o polémico. No, si uno ha analizado críticamente algo y lo puede sustentar, debería hacerlo y no tener temor, ¿ok? Idolatría de los grandes y prohibición tácita de cuestionar. Sí, también este tema de que a veces también se usan apelativos que son impropios y que son idealizantes, como este de los grandes y otros, ¿no? Entonces, el miedo al rechazo o a la crítica del gerontólogo no debería ser motivo para que se atreva a ir un poco más hacia adelante con el análisis, ¿no? Entonces, por acá habíamos tocado este tema que dice comprender al contrario. Bueno, siempre es bueno revisarlo. No hay que temer a la polémica, hay que cuestionar. Si hay que cuestionar lo establecido, vamos a hacerlo con fundamento, ¿no es cierto? Así, una persona de gran valor, notable profesional, ha dicho algo y nosotros creemos que no es lo correcto, atrevámonos, ¿ah?, a pensar por nosotros mismos y analicemos eso. Entonces, no hay rebeldías retrógradas, ¿no? Es decir, personas que no quieren aceptar la necesidad de los cambios y miren mantener sus antiguas costumbres. Entonces hay que comprender al contrario para realmente tener una sabia oposición. La inexactitud de la gerontología como ciencia no significa motivo para faltar el respeto y no valorarla como lo que es. Algunos grandes profesionales ya susurran en conferencias un cierto cuestionamiento al propio nombre de la gerontología. Hay gente que se está atreviendo a más allá, ¿no? Y a mí me caen simpáticas esas personas de que se atreven a analizar críticamente lo que supuestamente ya es alguna cosa consagrada que nadie debería tocar,
¿no? Como cuando hablan del envejecimiento y comienzan a repetir la misma cháchara todo el tiempo, ¿no? Y cuando quieren eh, hacer como que el envejecimiento es un tema simple, ¿no? Ya, el envejecimiento es simplemente la vida que va pasando, que va transcurriendo, ¿no? Pues, ¿por qué queremos simplificar las cosas? Y de pasada estamos idealizando también. Entonces, un lenguaje profesional y universal para una ciencia es absolutamente necesario. Es necesario, pues sí. Entonces, comprender al contrario, es decir, es muy importante. Además, una de las cosas importantes que hay que destacar es que no deberíamos tener sesgos en nuestra visión. En la medida en que nosotros tenemos esos sesgos, que comenzamos a sobredimensionar o a minimizar a un aspecto, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo bio, psicosocial y todo es importante. No minimicemos ni tampoco sobredimensión. Pero ciertamente tiene que haber un cuerpo, ¿no es cierto? Para que pueda crecer, desarrollarse y envejecer, ¿no? Es así. Hay una raíz biológica, sí. Yo creo que sí. Bien, entonces estamos tocando temas fundamentales para el desarrollo. Ahora, tenemos que entonces que tener la capacidad para tener un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que a la larga va a resultar positivo, justamente para evitar que la deshonestidad intelectual que a veces se da, ¿no? Es decir, no, una persona prefiere engañar, prefiere decir cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien o tiene temor a expresarse, no sé. La cuestión es, yo digo que uno debe tener la capacidad de sustentar adecuadamente lo que piensa y no tener temor. ¿Eh? Ahora, recientemente, ya hemos cumplido 12 años con la Central Gerontológica Internacional. Es impresionante ver a 150 profesionales de 20 países reunidos en un grupo extraordinario. Y por ello hemos logrado realizar eventos de gran magnitud, de gran calidad, como, por ejemplo, nuestro Congreso de Vanguardia Gerontológica que realizamos ya cada año, así como también los eventos anuales de nuestras unidades. Ustedes lo pueden ver en los videos que están subidos en nuestro canal de YouTube. Ahora, quiero darles a conocer algunas publicaciones que yo acostumbro de vez en cuando publicar como análisis reflexivo, ¿no? Con las reflexiones son. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hablar de la actitud del gerontólogo. La actitud del gerontólogo implica un sano escepticismo, una capacidad de analizar y reflexionar, una tendencia de replantearse las cosas ante las dudas, revisar, y es momento de que caigan las frases comunes que ya no aportan, establecer una secuencia lógica de pensamiento. Debemos ser suspicaces de las frases edulcoradas y valorar la evidencia científica, dudar de constructos y paradigmas que ya no nos sirve. No más conferencias insulsas, repetitivas. Los cambios de la realidad se han acelerado y nosotros no podemos ir a paso de tortuga. Obviamente esto nos obliga a seguir leyendo,
a seguir investigando, contrastando y tal vez dudar de lo que parece algo conveniente o acomodaticio. Eso me hace recordar a una persona que cuando yo decía que no todas las personas mayores son vulnerables ni tienen las mismas necesidades, me criticó diciendo que lo que yo estaba diciendo era peligroso. Es decir, por decir la verdad, uno se vuelve peligroso. Eso es lo que me dijeron. Me criticó, pero Luis, ten cuidado, que van a afectar los derechos de las personas mayores. O sea, nosotros tenemos que mentir, ser deshonestos ante una realidad que no podemos negar. Decir que las personas mayores, porque tienen 60 años, automáticamente se convierten en una persona vulnerable. Ahora, si queremos hablar de vulnerabilidad, todos somos vulnerables. O alguien es invulnerable. No hay nadie, ¿correcto? Ahora, si queremos hablar, ¿hay personas mayores vulnerables? Por supuesto que sí hay. Habrá muchas personas mayores, pero no todas. Por eso digo, no hay que generalizar indebidamente. Eso es falsedad. Entonces, por eso también vamos a revisar algunos otros contenidos que también yo he podido publicar acá. Otro tema. La condición de vulnerabilidad se produce por causas específicas y no por el hecho simple de que ser mayor. Ah, ya, como tú tienes 61 años, ya eres vulnerable. Ponte para esta fila de acá, vulnerable. Hay muchas personas mayores, como yo también lo soy, que no utilizamos ningún servicio ¿cómo se llama? De preferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos, nos sentimos muy fuertes, muy sanos y no tenemos razón. Yo hago mi cola como cualquier otro ciudadano. Yo no tengo por qué tener una... si yo quiero, lo puedo hacer porque tengo el derecho, correcto. Pero soy un ciudadano consciente de que me siento muy bien, fuerte y no tengo razón yo para buscar la cola de las personas que son más, digamos, que tal vez lo necesiten mucho más que yo, ¿no? Eso también hay que pensar. Ahora vamos a ver a otros de los temas de lo que yo he estado, vamos a la vanguardia gerontológica. La unidad vanguardia gerontológica es muy importante, ¿eh? Es prácticamente la unidad líder de la central, porque no solamente estamos ahí para exponer diversos temas que ya conocimos hace tiempo o que me lo enseñaron en la universidad, no. Acá vamos a analizar críticamente todas las diversas teorías, tesis y todo lo demás. Ahora, por ejemplo, aquí, esto ya lo habíamos visto, comprender al contrario. ¿Mm? Muy bien, sí, ya estamos preparando justamente para el 13 de diciembre el evento de sustentación de conclusiones. Y desde ya vamos viendo ya unos temas que estamos ahí trabajando, como el tema de la cuestión de la vulnerabilidad, justamente, la salud desde la visión de la gerontología, derechos y opciones de vida. A veces no utilizamos atención preferente porque no lo necesitamos. Prevenir no es vivir a la defensiva, sino un rotundo sí. Porque yo escuché, no, sí leí una publicación en la red LinkedIn donde hablaba de que prevenir era como una persona la persona que es preventiva o que es preventiva es una persona, eh, ¿cómo podemos decir? Una persona nerviosa, una persona estresada. De eso no hablamos de prevención. Cuando hablamos de eso no estamos hablando de prevención. Simplemente hay que entender, prevención
no es vivir a la defensiva, ojo, sino darle un rotundo sí a la vida saludable, hacer que esta actitud saludable ante la vida sea algo natural en nosotros, que se incorpore en otros como hábito saludable. Y entonces, ahí va a estar ya la prevención, pero no tenemos por qué pensar como en ese artículo que yo leí, de que hablaba de que el hombre, la persona que para pensando en la prevención, como si fuera una persona neurótica, que está pensando solamente que de repente me voy a enfermar o voy a hacer esto. No, de eso no estamos hablando. ¿Ah? Cuando uno realmente debería considerar prevenir es simple y llanamente vivir saludablemente lo mejor posible, ¿no? No estar a la expectativa de que si me voy a enfermar mañana o otra tampoco, eso no. Ahora, después hay una pregunta que estamos haciendo acá. ¿Hay una opción media ante el anti y el pro envejecimiento? He visto que hay muchas personas que las vinculan, o profesionales que las vinculan con el tema de las anti-envejecimiento, y algunos dicen que el anti-envejecimiento es solamente para cuestiones cosméticas. Eso tampoco no es del todo cierto. No es del todo cierto. Hay investigadores que están en la línea biológica, que están justamente estudiando el envejecimiento, y si bien es cierto, no tienen una visión gerontológica y por lo tanto tienen una visión sesgada, sin embargo, sí están trabajando en el aspecto de la biología, o sea, biogerontología. Entonces, si están haciendo algo correcto en una línea científica, tenemos que aceptar que eso no es algo superficial. Sin embargo, hay que entender que sí, que no es adecuado la postura anti-envejecimiento en el sentido de que no podemos considerar que, o sea, el envejecimiento es inevitable, que hay que, al menos, no tendríamos que hablar de ciencia ficción ya, ¿no? Pero por lo pronto podemos hablar en ese sentido. O sea, podría haber una actitud científica seria dentro de estas personas que de repente no tienen visión gerontológica, pero pueden tener una visión científica seria y que relacionan por eso yo digo, hay que separar la paja del trigo. Hay que darse cuenta quiénes son verdaderos científicos que están avanzando hacia algo bueno o las personas que son un poco más que charlatanes, ¿no? Entonces también este es uno de los temas importantes que tenemos que analizar con la unidad vanguardia gerontológica. Y también vamos a, por supuesto, como siempre, vamos a dar a conocer algunos eventos que ya tenemos. Me han dado una noticia lamentable con respecto a la vulneración prácticamente de las personas, de los derechos de las personas mayores por el cierre del CIAN de La Molina. Justamente el próximo martes vamos a tener la entrevista a la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de La Molina, María Elena Rafailovsky, ¿ya? Eh, entonces, ese local del CIAM fue cerrado por la municipalidad y se les dio, y no les dieron otra alternativa, ¿no? Porque dijeron que iban a repararlo, no sé qué más, y ha pasado un tiempo prudencial que le habían dicho que iban a hacer 2, 3 meses, y no, ya pasó más de un año y el distrito no tiene CIAM. Y eso va totalmente en contra de la ley de las personas mayores. Así que ahí también debería actuar el MIMP, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Y además, bueno, lo demás, y vamos a saber mucho más
cuando justamente realizamos la entrevista el próximo martes, en el programa del próximo martes. Así con respecto a la participación, también muy interesante, también va a estar la entrevista que vamos a realizar a la licenciada Constanza Mardones sobre el envejecimiento en la actualidad y la realidad de las personas mayores. Es el 29 de noviembre a las mediodía. También va a estar muy interesante. Y por supuesto mañana mismo. Mañana mismo tenemos la participación de la doctora Maribel León desde Costa Rica con el tema Memorias, Emociones y Creatividad, el poder del arte en el envejecimiento. Mañana la tendremos con nosotros a partir de las 7 de la noche. Ya saben que es hora de Perú. El lunes 24 de noviembre a las 6:30 de la tarde, hora de Perú, la Red Internacional 2 presenta a la licenciada Verónica Banega con el tema Prevención de lesiones relacionadas a la dependencia en personas mayores. Esto va a ser el lunes 24 a las 6:30 de la tarde. El jueves 20 de noviembre, también a las 7 de la noche, tendremos la participación de la licenciada Vanessa Esmeralda González con el tema mitos y realidades en las personas que viven con demencia. Es el jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche. Así pues, seguimos adelante. Todavía nos quedan 2 eventos más grandes, o sea, de los eventos grandes anuales nos quedan todavía 2. Uno de ellos que va a realizarse el 13 de diciembre, que es el evento de sustentación de conclusiones de vanguardia gerontológica, y el otro falta es el evento anual de la Red Internacional número 2. A estos eventos se deben realizar entre las 2 primeras semanas del mes de diciembre, para cerrar un año espectacular, un año con eventos de gran calidad. Entonces, y eso es lo que yo quiero que aprovechen, que difundan, que den a conocer. Y justamente antes de despedirnos, vamos a recordar la invitación que le hacemos a todos para que se asocien a la Central Gerontológica Internacional. Esto es una plataforma para el intercambio profesional. Aquí compartimos experiencias, conocimientos, podemos participar en actividades académicas y promotoras, participando en unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual, vanguardia gerontológica. Si quieres ser miembro asociado y tener verdaderamente protagonismo, pagas tu cuota asociado es de $5. Y para los ciudadanos peruanos es 20 nuevos soles. Así que, por lo tanto, ya estamos listos para despedirnos entonces para el día de mañana, en que nos vamos a encontrar con la doctora Maribel León y el tema Memorias, Emociones y Creatividad, el poder de arte en el envejecimiento. Mañana a partir de las 7 de la noche, hora de Perú. Ahora sí, nos despedimos.